señores, gracias por seguir con nosotros a esta hora de la mañana. Hay una conversación que vamos a tener con un abogado. Este abogado es Willy Sánchez, que se ha presentado con empleados públicos del país. Ya él tenía, habíamos conversado con él antes sobre otros procesos, y en este caso se trata de una institución del Estado. ¿Por qué lo aceptamos? Bueno, porque hay diferentes sentencias. Él me compartía algunas sentencias, pero sabemos que, por ejemplo, están decisiones del Tribunal Constitucional. Así que, Willy, buenos días, cuéntanos, porque sobre todo la gente que está mirando y que haya sido empleado público, que le hayan sacado, si le pagaron o no les sacaron prestaciones, cuánto es que se paga, y todo eso es lo que queremos saber en este día. Cuéntanos de este último caso. Saludos. Muy buenos días, Edith. Muchísimas gracias por permitirnos venir aquí al programa. Son tres procesos que tenemos con relación al incumplimiento de sentencia. El primer caso que nosotros presentamos aquí y le pedimos a las autoridades que el pago de sentencia debe ser cumplida en virtud de lo que establece la Constitución Dominicana en su artículo 149, 60, 62.9 y 69.10 de la Constitución. Tenemos el caso del señor Abraham Burgo Gómez, director general de Bienes Nacionales, en donde tenemos ya una sentencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia que ordena el reintegro y el pago de 26 salarios de un empleado en donde le fue desvinculado. El tribunal ordenó su reintegro, pero la Dirección General de Bienes Nacionales no asume el pago de esos salarios caídos, es decir, 26 salarios. En adición a ello, la señora Virginia del Carmen Germán, directora administrativa de Bienes Nacionales, decide tomar actuaciones contrarias a la ley, amonestando al señor Julio Ricardo para que abandone su puesto de trabajo y el no pago de sus salarios. Yeah. En adición a ello, en fecha 16 de enero del 2025, sometimos ante la Procuraduría General de la República, la Corte de Apelación, una querella de acción en jurisdicción privilegiada en contra de Rafael Burgo Gómez, administrador general de Bienes Nacionales, y Yolanda de la Cruz. Una cosa, bueno, mire, es importante que la gente pueda entender. Digamos que si uno entra en todos los detalles y todos los nombres, se va a perder. Pero básicamente lo que estamos diciendo aquí es, hay empleados públicos que son despedidos. Cuando un empleado público es despedido y tiene una cantidad de años trabajando, ¿le toca que le den sus prestaciones? En el ámbito privado yo lo tengo claro, siempre trabajo en el ámbito privado, te cancelan, te toca tu dinero, esa es la cesantía. En el ámbito público, ¿cuál es el criterio, según la ley? Conforme a la ley 4108 del año 2008, que es la ley de función pública, establece el artículo 60, que a cada empleado de estatuto, sea simplificado o estatuto de carrera, se le debe pagar un salario por año, sus vacaciones, bono por desempeño, bono vacacional y otra serie de derechos que muchas instituciones no cumplen. Real y efectivamente, en el caso en concreto, el señor Julio Ricardo era un empleado de carrera, es un empleado de carrera, había sido desvinculado de forma irregular, sin ningún procedimiento agotado. O sea, para desvincular a una persona de la administración pública, y esto es importante, usted es abogado y está representando a gente que ha sido cancelada de la administración pública. Yo sé que los abogados litigan por sus clientes y dice, bueno, están diciendo las cosas que eventualmente le favorecen. Pero yéndonos estrictamente a lo que dice la ley, cuando se cancela un empleado público, ¿cuál es el procedimiento que debe agotarse? ¿Para cancelarlo o para reintegrarlo? Primero para cancelarlo. El artículo 87 de la ley 4108 establece el procedimiento de cómo se debe desvincular un empleado. Casi la mayoría de las instituciones no lo agotan. Pero ¿qué pasa? A partir del año 2008... perdone, ese procedimiento que la mayoría de las instituciones no agotan, ¿de qué se trata? Debe darle Por ejemplo, los empleados de carrera, conforme a la ley 4108, no pueden ser desvinculados, porque son empleados que han pasado por un concurso. Pero podrían ser desvinculados llenando algún tipo de procedimiento. Si ha cometido una falta grave, la única forma de vincular a un empleado de carrera
es si ha cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones. Claro, digamos que no debe ser por una motivación caprichosa, pero sí se puede desvincular si se llena una serie de procedimientos donde se demuestre, o digamos si carece de objeto ya el trabajo que tiene. En esos casos, ¿qué hace, por ejemplo, una entidad pública que tiene un grueso de empleados amplio, digamos, tiene más y dice yo quiero hacer una reducción por ajustes? Eso no puede tocar a un empleado de carrera. No puede tocar a un empleado de carrera, debe reubicarlo porque hay un sistema de profesionalización de las funciones en el Estado, y con relación a ello, hay tres categorías. Hay que definir primero qué son empleados del Estado. Hay tres categorías: de estatuto simplificado, de libre remoción y empleados que son de carrera. Los estatutos simplificados son los empleados que no tienen ningún tipo de permanencia en el Estado. Los empleados que son de libre remoción son los únicos empleados que la administración pública, es decir, el presidente de turno, el director, el ministro, puede disponer de ellos sin ningún tipo de procedimiento, siempre garantizando sus derechos fundamentales, como el salario y las prestaciones sociales que le corresponden. Usted, por ejemplo, tiene casos que ha llegado al Tribunal Constitucional, y eso es importante porque una de las quejas dice, hay muchas decisiones del Tribunal Constitucional que no necesariamente han sido acatadas. En los últimos días he visto incluso cálculos de lo que esto supone para el Estado. ¿Cuáles son los términos? Y es importante porque las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen un precedente para los demás casos de igual naturaleza que se toman en cuenta. ¿Cuáles son los criterios que ha dado el Tribunal Constitucional en los casos que usted tiene que las órdenes hayan salido del Tribunal Constitucional? Por ejemplo, tengo la sentencia TC 0386/24, de fecha 6 de septiembre del año 2024. Este es el caso de Luis Hernández Ramos contra el Ministerio de Hacienda. Tenemos mucha queja con el Ministerio de Hacienda que establece un procedimiento para el pago de sentencia definitiva cuando la misma ha quedado con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En esta sentencia, en el artículo, en la página 38, establece que el Ministerio de Hacienda ha cometido irregularidades en el pago de la sentencia, toda vez que su incumplimiento genera una obligación con la persona titular de ese derecho. Entonces, el caso que nos ocupa ahora es de bienes nacionales. Sí. ¿Cuántos empleados hay de bienes nacionales reclamando que le paguen prestaciones? No, ¿Cuántos años trabajaron o cumplimientos de sentencia? El caso que nos ocupa, el señor Julio Ricardo, tiene más de 21 años de bienes nacionales y hasta la fecha nunca había cometido una falta. Entonces, ese proceso se ha dictado ya una sentencia. Varias sentencias, tanto del Tribunal Administrativo que ordena yo la verdad que no, le digo la verdad, aquí vienen muchos casos como este señor, en el caso de Willy ha sido persistente, estamos hablando desde hace ya meses que él está pidiendo la oportunidad de decir esto, y yo le dije, bueno, venga y coméntele a la gente el caso de bienes nacionales y de los empleados. La verdad es que a los titulares de las instituciones públicas, yo entiendo que este es un proceso que debería ser automático. O sea, el Estado Dominicano, si tiene un empleado, dura 22 años, 25 años, coge la ley, dice un salario, hacer el procedimiento como es, y se evitan todos, es más, se gasta más en abogados, en términos administrativos, que lo que significa en un acto de justicia. Yo sé que el empleo público también está muy cargado por el elemento político. La gente considera que un empleo no es un empleo, sino es como un trofeo de que yo trabajé en la campaña. Para mí eso es muy triste porque para mí siempre un empleo ha sido un empleo y es muy duro que la gente se vea sometida a esa tensión. Entonces, sería bueno que la gente de bienes nacionales, si ellos quieren hablar también sobre esto y de las razones por las cuales están peleando en los tribunales, lo que al final se resuelven con 3 cheles, porque para el Estado las prestaciones de la gente son 3 cheles. Otro caso es el de la reintegración, que puede ser tremendamente difícil cuando tienes un proceso de reintegración, del cual uno podría hablar posteriormente. De hecho, hoy tenemos 2 profesionales que trabajan en ese ámbito, que tiene que ver con toda la psicología del trabajo y la manera en que se organizan las instituciones y las empresas, y esa mirada que tiene, que lo tendremos después de la pausa. Le agradecemos mucho a Willy Sánchez por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por permitirnos en tu programa y finalmente, como Sí. usted ha dicho, es un acto de justicia. Efectivamente. El cumplimiento de la ley y de los fallos de los tribunales. Sí, es que ese es un tipo de pleito que el Estado tiene muchos. Y yo vi en algún momento hasta el presidente de la República decir que pagaran las prestaciones a la gente que salía de la administración pública. Si alguien trabaja, es verdad que hay mucha gente que baraja en instituciones públicas y demás, pero hay mucha gente que también trabaja. Yo creo que después que ayer me hablaban de un traslado arbitrario, que es como para que la persona renuncie o tipo de pruebas. Tener ese sentido de justicia y de los procedimientos que se cumplan. Gracias. Y bueno, nosotros tenemos varias sentencias que él nos ha compartido, documentos, que de verdad me hacen preguntar cuál es la razón de pelear eso, que al fin de cuentas tiene un costo y no hacer un acto de justicia y hacer lo que en las entidades privadas se suele hacer de manera directa, por lo menos las que he tenido la posibilidad de conocer. Dinero se paga, se termina de buena manera. Y la vida sigue. Al final del día, la vida sigue. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay un proceso interno en el Colegio de Psicólogos, que nos gustaría, Colegio Dominicano de Psicólogos, nos gustaría abordar, además de que dije que son dos profesionales que precisamente trabajan con este tipo de conflictos y pueden ayudar a uno a entender otras cosas con respecto al trabajo. Cuando regresemos estamos hablando con ellos rápidamente. Esto va a ser un cambio muy rápido porque hoy también está aquí Maribel Contreras. La Ley General de Salud es muy clara con la protección de información de datos y con la integralidad de la atención de la historia clínica y del manejo de la historia clínica. Toda historia clínica es propiedad del paciente y él tiene derecho a manejar su información. Ahora bien, lo que sucede con las administradoras de riesgos de salud es que tratan de hacer una validación de que ese procedimiento que le está indicando el médico por vía ambulatoria, realmente usted la necesita. El problema estructural aquí es la forma de cómo lo hacen, porque usted no está con un afiliado o un usuario al sistema en un área íntegra donde no haya más personas escuchando lo que le están preguntando y lo que usted va a responder. Respecto, por ejemplo, con el tema de las causales, se incrementa la propuesta de las sanciones a las mujeres por aborto. Y estamos hablando de un proyecto, actualmente las sanciones oscilan entre 2 y 5 años. Esta última propuesta pretende que se sancionen a las mujeres por hasta 20 años de prisión. Orlando no solamente era un militante de izquierda. Si uno lee sus columnas que están recopiladas en 2 tomos grandes, se da cuenta de que él criticaba tanto a la izquierda como al gobierno de Balaguer, tanto a los sectores militares como a las multinacionales. Él tenía una visión global del país y una crítica incisiva a todo lo que él pensaba que amenazaba el bienestar de la población dominicana. Señores, gracias por continuar con nosotros. Tenemos aquí a 2 psicólogos, psicóloga de desarrollo profesional, Sagrario de la Cruz, y Miguel Víctor Lora, psicólogo clínico, ambos partes del Colegio Dominicano de Psicólogos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, Sagrario. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Sí, nos gustaría, por favor, ustedes estuvieron mirando ese caso y yo sé que trabaja mucho con bueno, en el caso de Sagrario, creo que usted también les toca trabajar de cerca con entidades profesionales, gubernamentales. Sagrario, cuando el tema de sacar a una persona del empleo, cancelar, cerrar un contrato, son de los momentos más difíciles. Me decía un empresario, nada es más difícil para mí que cancelar un empleado. ¿Por qué? Porque tú estás cancelando a un ser humano, a una persona que va a la calle, que le está quitando un salario. Entonces no sabes cómo va a ir esa persona a subsistir. Por eso es lo difícil de tú desvincular a un empleado dentro de la organización. Sería bueno, y eso sí que me gustaría, Sagrario, ¿cuáles son, qué tú recomiendas? No importa si es el sector público, el sector privado, a quien tiene la gerencia, a quien dirige,
¿qué hacer? Y me estoy apartando del caso que acabamos de ver, sino para la gente que tiene una pequeña empresa. ¿Qué hacer al momento de decidir que voy a prescindir de alguien porque no me da el dinero, por conveniencias de que vamos a emprender otras cosas, porque entiendo que encontré una mejor forma de desarrollar aquellas competencias que tiene? Pero ese procedimiento, ¿qué nos dices tú de eso? Mira, básicamente se da una desvinculación por decisión del empleado o por decisión de la empresa. La empresa generalmente agota unos procesos con los empleados, orientándolo, llevándolo a recursos humanos para que estos empleados puedan reencauzarse dentro de lo que es el ámbito laboral y que se adapte a la cultura organizacional. Sin embargo, muchas veces las empresas también cometen errores, que es ya simplemente un empleado está pasando por una situación personal, que tiene problemas con su matrimonio o con sus hijos, y estos bajan el rendimiento laboral y la empresa decide prescindir del servicio de estos empleados. Sin embargo, no se toma el tiempo de ver cómo está el estado emocional de esa persona. Y las empresas tienen que tener un departamento que los pueda orientar, que los pueda llevar para reencauzarlo a tener un desarrollo óptimo en el trabajo. Bueno, ya que has mencionado algo importante, que es el tema de la salud mental. La salud mental. Miguel Víctor Lora, usted es psicólogo clínico. La salud mental en República Dominicana es un verdadero desafío. Entonces, los conflictos más comunes que hay en las empresas, la manera de dirimirlos, a veces tú tienes gente de todo tipo en una empresa, de que tiene diferentes problemas. Usted dice, ¿y qué pasa con fulano si yo no le he hecho nada? Y tú crees que el problema es contigo, el problema está en su cabeza. ¿Cómo gestionar eso? Buenos días. Buenos días. Como decía mi colega Sagrario de la Cruz, es importante que las empresas, tanto públicas como privadas, inicien un proceso en el cual puedan dar un acompañamiento, no hablar de un empleado, sino colaboradores, convertirlo en familia y acompañarle en procesos, porque decía Sagrario que muchas veces se tiende a desvincular un colaborador, pero sin verificar si hay alguna situación que está pasando, por la cual está pasando este colaborador. Puede ser una situación laboral, puede ser una situación del entorno familiar o social. Entonces, sí, las empresas, y tanto públicas como privadas, inician un proceso adecuado con un acompañamiento dentro del sistema organizacional, con un levantamiento de lo que está pasando dentro de su entorno, pues será más fácil acompañar a este usuario o paciente, cliente, empleado, colaborador, como usted le quiera llamar. Pero yo creo que las empresas deben de iniciar y abocarse a desarrollar programas sociales dentro de sus instituciones para que esto pueda fortalecer tanto el capital humano que es necesario. Lo importante y lo más importante dentro de una empresa es el capital humano. De ahí radica el fortalecimiento a nivel general, y esta parte clínica, psicológica, es fundamental para el buen funcionamiento dentro de la empresa, porque un empleado, un colaborador sano emocionalmente es el resultado positivo para esta empresa. No, y además una gente con problemas verdaderamente pueden darse situaciones diversas, hasta de conflictos que ponen en riesgo la seguridad. Quisiéramos invitarlos a un café. Kenia es una colaboradora, compañera nuestra que está aquí de Café Santo Domingo y que siempre les brinda un cafecito. Así que gracias. Es la manera que tenemos en el día de agradecer la presencia de ustedes esta mañana. El Colegio Dominicano de Psicólogos Clínicos es una entidad de la que ustedes forman parte. La salud mental en República Dominicana es una tarea que está pendiente, incluso se habla mucho de la necesidad de trabajar un poco más. Háblenme de ese colegio, cómo está constituido
Sara. ¿Cuántos psicólogos clínicos tenemos? ¿Cuántos son miembros de esta entidad? ¿Qué significa ser parte del Colegio Dominicano de Psicólogos Clínicos? Que generalmente uno no habla con representantes del Colegio de Psicólogos Clínicos, hablamos con el Colegio Médico Dominicano, pero ahí se supone que están los psicólogos del país. Cuéntenos. Ok. Para aclararte, Edith, el colegio no solamente es de los psicólogos clínicos. Aunque su somos nombre dice. muchos psicólogos escolares, del desarrollo organizacional. Perdón, sí, porque dice y Colegio general. Dominicano de Psicólogos. Yo le puse el clínico, perdón. El Entonces- clínico lo puse yo por él. Sí. ¿Cuántos tipos de psicólogos hay? Eso es importante. Sí, hay diferentes tipos de psicólogos, hay más de 10 o menciones, dependiendo de la universidad a la que está abocado este título. Hay psicólogos generales, como te dije, que va directamente unida de manera general, vamos a decir. Hay psicólogos del desarrollo, psicólogos sociales, que intervienen los diferentes barrios y a nivel social. También están los psicólogos organizacional. Dentro del área clínica también tenemos varios psicólogos que pueden... Es la tuya. ¿Qué hace un psicólogo organizacional? Bueno, un psicólogo organizacional o industrial trabaja en lo que es el área de las empresas o instituciones públicas para trabajar con los recursos humanos. Es orientarlo para que ellos puedan trabajar de manera adecuada con sus derechos, respetando sus derechos, ver cuando un empleado está pasando por una situación. Generalmente yo veo mucho cuando tengo un empleado que es muy bueno y me está bajando el rendimiento y me llegan algunas amonestaciones o algún llamado de atención, voy y converso con los colaboradores para ver qué está pasando en su vida diaria. Yo siempre le digo a los supervisores, ellos no son un número, porque a veces se centran simplemente en los números que solicitan las empresas para llegar a sus objetivos. Sin embargo, ellos son humanos, tienen problemas en sus casas, a veces salen de sus casas y no dejan lo básico, o se le acabó el gas, o no dejan que comer, Pues y mire, llegan señor, con esos trabajos, con esos problemas dentro de Pero la mire, tener un organización. psicólogo en las empresas así, Germán, que atienda, diga, ay, ese empleado tiene problemas, y en vez de decir, no, eso es responsable. Es decir, mira, ¿qué te está pasando? ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Tienes problemas con la novia? ¿Tienes problemas? Cuando usted viene con todos esos problemas encima para el trabajo y el primero que le habla, usted no quiere hablar. Entonces en el trabajo dice, ¿y qué es lo que le está pasando? Es interesante. Bueno, pero son muchos psicólogos. Los psicólogos escolares entonces estudian como psicólogos escolares. Sí. Como psicólogos escolares. Yo sé que el Colegio Dominicano de Psicólogos tiene una actividad este fin de semana, tiene proceso interno. ¿Cuántos están abocados? ¿Ustedes son parte de ese proceso? ¿Están también en sus aspiraciones? Cuéntenos rápidamente. Nosotros somos más de 55,000 psicólogos a nivel nacional, pero en el colegio actualmente están activos solo aproximadamente 25,000 y hábiles para votar más o menos 6,000 psicólogos. Entonces, estamos invitando a todos los psicólogos del país a que voten uno, porque nosotros somos la plancha 1, equidad, unidad e integridad, que busca llevar a los psicólogos a unirse más. ¿Por qué? Porque el colegio, actualmente nosotros hicimos unos grupos focales para ver cómo está el colegio, antes de yo aspirar a la presidencia del colegio. ¿Y qué pasó? Hay muchas personas que no se siente identificado con lo que es el colegio. Perfecto. Entonces, ese proceso es ¿qué día? ¿Es este fin de semana? 23 de marzo. 23. Día De 9 a 23. 5. De 9 a 5. ¿Dónde? El próximo lunes. ¿De Vas- dónde? ¿En vas- dónde, perdón? ¿Dónde votan? Va a ser a nivel nacional, porque es una votación nacional, y aquí en Santo Domingo será en la UAS. Entonces, mucha suerte a ustedes dos, tanto por estar esta mañana. Gracias por ayudarnos también a entender un poquito de esta, digamos, de esa especialidad. Aprendí algunas cosas hoy. Lo reconozco, Miguel Víctor Lora y Sagrario de la Cruz. Mucha suerte el próximo lunes.
Gracias. Gracias. Y cuando regresemos, ¿qué sería de la vida sin la cultura, sin el canto, sin la guitarra? ¿Qué sería de nosotros si nada más hablásemos de problemas? Si la gente escuchara mejor música, tuviese más creatividad, fuñera menos a los demás, hubiese menos accidentes, se agobiara menos, se relajara. Yo creo que el psicólogo puede recomendarlo. Si tendríamos más tranquilidad. Miren a Herman, que es un poeta, por ejemplo. Ay, usted. Entonces, por eso lo ayuda. Enamorado de la vida. Entonces, ese Y de es un otras buen cosas. modelo. Sí, entonces, por eso, nosotros tenemos siempre a Maribel Contreras. ¿Me puede decir el director si quiere que me vaya con él o me voy con Maribel? Me voy con usted, señor director, ¿le parece? Yo creo que todavía queda un recuerdo de esta semana. Pasamos y regresamos con Maribel. Nuestro señor director, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispuso que este oficial superior fuera suspendido en funciones, dando cumplimiento a las normativas de la institución, y que los organismos de control interno, en este caso tanto la inspectoría como lo que es la Dirección de Asuntos Internos, iniciaran una investigación, una exhaustiva investigación, y ya desde ayer, en horas de la mañana, se empezaron los interrogatorios y las entrevistas también a todo el que estuvo ahí para establecer responsabilidades y las medidas disciplinarias que sean recomendadas por estos organismos de control interno.